Recuerdan la semana pasada, los que estuvieron presentes, si no, les voy a hablar un poco de esto. Terminamos la enseñanza con una de las palabras o de las expresiones de las promesas que Jesús nos hace, donde nos exhorta que si nosotros estamos cansados, si desgastados, le entreguemos a Él nuestras cargas, ¿sí? Que nos unamos a su yugo, que es un yugo fácil de llevar. Desarrollamos esta palabra, el Señor nos habló acerca de ello. Pero es importante tener siempre presente que no es solamente el tener presente una palabra del Señor, sino cómo es que se hace viva en nosotros, cómo es que realmente podemos nosotros entregarle nuestras cargas. No es decirle, Señor, te entrego mis cargas, y ya me voy, ¿no? O sea, no, es realmente es el resultado, entregarle las cargas al Señor, es el resultado de lo que se genera en nuestro espíritu por la revelación de la palabra y por lo que ella genera en nosotros. Y no solamente es el sentirnos cansados, como les decía anteriormente, sino todas las promesas que tenemos, todo lo que el Señor nos ha prometido, nos ha manifestado a través de su palabra que tiene para nosotros, para vivir una vida plena, esa vida que Él vino a darnos, ¿no? Recuerden, el Señor lo dijo, he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia, una vida plena. Dice, es el enemigo el que viene a robar, a matar y a destruir. Y ese enemigo utiliza armas que él tiene, que considera muy poderosas, ¿sí? Para lograr ese objetivo. Y una de las armas que el enemigo tiene, este sistema de este mundo emplea constantemente, es algo que hoy en día para muchos se les hace muy nuevo, muy moderno, hablar de una guerra psicológica, ¿no? Bueno, la guerra psicológica ha existido toda la vida. Y una de las armas más poderosas usadas precisamente dentro de estos propósitos para destruir, para dañar, para robar, para matar, es precisamente el temor. Hace poco hablábamos acerca de que el temor paraliza lo que hace el temor. Y hoy, teniendo presente una palabra que el Señor le dio a su pueblo hace miles de años, recuerdan cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, de 400 años de esclavitud que estuvo en Egipto. Imagínense la mentalidad de esa generación. Después de 400 años, bueno, no es que vivieran 400 años, pero durante generaciones de padres a hijos había ido transmitiendo lo que era esa realidad para ellos de ser esclavos de los egipcios. Así de que el pueblo que salió de Egipto hacia esa tierra que Dios les ofreció, esta tierra prometida, era una generación que ya venía de varias generaciones con una mente de esclavos. ¿Qué sucede con un niño que nace dentro de un sistema de esclavitud y vive 50, 60, 70 años, se convierte en un anciano, en un adulto, ¿sí? Dentro de un sistema de esclavitud? No conoce otra cosa más que la esclavitud. Y su manera de pensar, su razonamiento, todo está en función del sistema en el que creció, ¿sí? Así era ese pueblo. El pueblo que salió de Egipto era un pueblo con una mentalidad de esclavo. Y Dios sabía que con esa mentalidad no podían alcanzar su propósito, como lo vemos a través de la historia que sucedió. Así de que el Señor, nuestro Padre Celestial, necesitaba para su propósito que cambiasen su mentalidad. De una mentalidad de esclavos a una mentalidad de reino. Este reino donde la esclavitud no tiene cabida. Este reino que uno de sus fundamentos es precisamente la libertad, que es el reino de Dios. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio donde el Señor les habla a ellos y les dice, miren, yo les voy a entregar la tierra, les voy a dar posesión de esta tierra, pero es una tierra que está ocupada por otras naciones.
Y le menciona a esas naciones, ¿sí? Ustedes pueden leer detenidamente el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, y allí pueden ver este pasaje. Estas 7 naciones que le menciona el Señor al pueblo, empieza con los heteos, y habla de otros 6 más. Pero todas ellas eran naciones más grandes, más fuertes que ellos. Los heteos, particularmente hablando de ellos, era una nación que eran conocidos dentro del imperio egipcio y en sus alrededores como guerreros que su arma primordial o principal era precisamente el temor, ejercer temor en sus enemigos. Ustedes han visto ese equipo de rugby de Nueva Zelanda que antes de sus partidos, ¿sí?, se ponen ante sus contrincantes y empiezan a hacer gestos y gritos y demostraciones de fuerza para que antes de empezar a jugar ya tengan temor los enemigos, ¿no? Bueno, algo parecido. Ellos eran fuertes guerreros, habían desarrollado armas que otros no conocían por el manejo de sus metales, eran expertos en el manejo de carruajes tirados a caballo, y los egipcios, que salían constantemente en sus incursiones de conquista, se habían enfrentado a los heteos, y cuando regresaban a Egipto contaban lo que sucedía con ellos. Así de que Dios le dice: los heteos los vas a tener tú, aunque yo te voy a entregar la tierra, los vas a tener tú que conquistar. O sea, no es que el Señor les dice: yo los voy a destruir, yo los voy a sacar y te voy a dejar a ti su tierra. No, yo te la voy a entregar, ¿sí?, pero eres tú el que tienes que conquistarla. Les da una promesa y les dice que no es porque ellos sean un pueblo numeroso, más grande, no, dice: ustedes son los más pequeños, pero yo he puesto mi amor en ustedes. He puesto mi amor en ustedes. Y les da una promesa, les da una palabra, de que Él es fiel para cumplir su promesa y que Él siempre va a estar allí con ellos. Leyendo este pasaje, vemos cómo hay muchas similitudes con nosotros como la Iglesia de Cristo. Nosotros también, cada uno en su experiencia individual, hemos venido de una esclavitud en la que vivíamos, una esclavitud generada no solamente por el sistema que nos rodea, el pecado. Sabemos que el pecado esclaviza los deseos, las pasiones, en fin. Y la esclavitud genera temor. Y la mayoría, estoy seguro, de nosotros pueden reconocer que antes de conocer a Cristo, antes de venir a la libertad que tenemos en Cristo, vivíamos con temores. Había grandes temores en nuestra vida, porque la esclavitud genera temor. Y este enemigo que ha venido para robar, para matar y destruir, utiliza precisamente el temor como una de sus armas principales para lograr su objetivo. Temor que lanza a nosotros a través de lo que conocemos como esos dardos de fuego, que vienen precisamente para causar ese daño. Pero a través de la palabra, a través del conocimiento y de la revelación de la misma, de la cual siempre estamos pidiéndole al Señor que venga a nosotros, sabemos que primeramente Dios nos ha dado poder, que Él prometió desde el momento en el que Jesús habló a sus discípulos, cuando les pidió que esperaran allí en el aposento a recibir el poder antes de salir a cumplir con su misión. Porque si lo hacían antes, si salían antes de recibir ese poder, no es que no tuviesen ya la guianza o el conocimiento de lo que tenían que hacer, sino que el temor los iba a paralizar. Ya habían vivido ese temor desde el momento en el que apresaron a Jesús y le llevaron a la muerte. Ya se habían escondido, ya habían negado a Jesús, ya algunos no querían que se supiera que formaban parte de Él, estaban atemorizados, ya el temor había logrado su objetivo en ellos. Así de que el Señor les dice: esperen a que reciban el poder. Y ese mismo espíritu
que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo es el que fue derramado sobre ellos, y una vez que recibieron poder, salieron a cumplir con su propósito, con su misión. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Somos rescatados de una esclavitud en la que vivíamos para venir a una libertad maravillosa que es la libertad del reino. El reino de Dios, donde no hay cabida para la esclavitud, donde no hay cabida para el temor. Y recibimos ese mismo poder. Y la palabra de Dios nos revela que Dios, ese maravilloso amor que se manifiesta en nosotros, lo pone en nosotros. Viene y se manifiesta el amor de Dios en nuestro corazón. Y la palabra de Dios lo establece, que el amor de Dios echa fuera todo temor de nuestro corazón. Todo temor de nuestro corazón. Veamos a un niño cuando empieza a crecer, que es pequeño, está apenas conociendo el mundo, pero cuando está en brazos de papá o de mamá, no sienten temor. Por eso el niño acude a los brazos de su padre. Cuando algo corre y se abraza a papá, y ahí se acabó el temor. No recuerdan cuando eran niños, ¿verdad? Cuando eran bebés, nadie se acuerda cuando era bebé. Pero yo sí recuerdo cuando era niño, no bebé, que cuando mi padre estaba en casa, yo no tenía temor de nada. Estaba así. En México había una casa de esas, de varios patios, 3 patios, en fin, muy grande la casa. ¿Sí? Y cuando estaba mi padre, yo caminaba por esa casa, iba al gallinero a traer huevos ahí en la noche, lo que fuera, y no me daba miedo. Mi papá estaba en casa, pero cuando mi papá no estaba, no me les pegaba a mi mamá. ¿Sí? No sé por qué, pero sí, así era. O sea, el saber que mi padre estaba allí, echaba fuera de mí el temor. No sé si para ustedes a alguno les haya pasado similar. Así de que bueno, Dios se manifiesta en nuestras vidas y a través de su palabra nos enseña, nos muestra que su amor en nosotros echa fuera todo temor. ¿Sí? El haber sido libertado de la esclavitud en la que vivíamos nos trae a una libertad maravillosa. La libertad no genera temor, la esclavitud es la que genera el temor. ¿Sí? Temor por culpabilidad, temor porque no se sabe qué va a suceder, porque no somos dueños de nuestra propia voluntad, porque caemos en las mismas situaciones que la esclavitud en sí misma genera en nuestra vida. Muchos son los factores que desarrolla el temor en nuestra vida. Así de que cuando nosotros estamos claros de ello, sabemos que Dios nos ha liberado del temor, pero nos preguntamos por qué se sigue manifestando en nuestras vidas. Estamos en un mundo, Jesús mismo nos lo advirtió, un mundo cuya finalidad es venir en contra nuestra, destruirnos. ¿Sí? Matar, robar, destruir. El que está al frente o el que reina en el mundo de las tinieblas tiene esa finalidad y utiliza precisamente el temor para lograrlo. Pero Dios, que es el que nos conoce porque Él nos creó, es el que ha establecido propósito en nuestra vida y lo más importante, que nos ama y ha puesto ese amor en nosotros a través de su palabra, a través de la revelación de la palabra, es que nos da todos los elementos para nosotros poder vivir en libertad y poder cumplir con nuestro propósito. Ya a nosotros no nos habla de conquistar a los heteos, eso sucedió con su pueblo en un tiempo específico, pero Dios sigue siendo el mismo, sus atributos siguen siendo los mismos, su amor sigue siendo el mismo, somos nosotros para Dios lo mismo, su creación, somos sus hijos. Lo que fue escrito para nuestra enseñanza, pero hoy en día su palabra se está revelando a nuestro corazón. Y cuando su palabra se revela, lo hemos dicho constantemente, la fe de nuestro Señor Jesucristo va creciendo en nosotros. Y al crecer Cristo en nosotros, suceden cosas maravillosas.
No solamente es el conocimiento de una palabra. El que está en mí es más grande, ¿sí?, que el que está en el mundo. Sí, podemos conocer ese versículo. O saber que somos en Cristo más que vencedores. Lo sabemos. Pero revelado en nuestro corazón funciona precisamente como la palabra de Dios nos dice que debe de funcionar, como ese escudo de fe. Cuando la palabra de Dios está revelada en nuestro corazón, no es que necesitamos nosotros correr a buscar entre el depósito que hay en nosotros de esa palabra que nos va a proteger del dardo que el enemigo va a lanzar contra nuestra mente para llenarnos de temor, sino que este escudo maravilloso que creó el Señor en nosotros tiene la más alta tecnología, desconocida para nosotros, pero es superior a todos los radares que existen y escudos de defensa. Cuando el enemigo te lanza un dardo que pretende dañarte, que pretende llenarte de temor, cuando la palabra de Dios se ha revelado en tu corazón, de una manera automática, instantánea, se levanta ese escudo de la fe, se manifiesta esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, la ha hecho viva y detiene el dardo que viene contra de ti, te libera, te protege de esa acción. Ahora bien, en nuestro espíritu está morando el Espíritu Santo. Ese poder que dice el Señor que nos dio en el momento en el que le recibimos a Él. En el momento en que Cristo vino y tomó nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. El dardo no va a llegar al Espíritu, porque allí está el Espíritu Santo y nada puede tomar lugar donde está Él. Nada ni nadie. Nadie tiene mayor autoridad que Dios en nosotros. Hemos sido trasladados al reino donde el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene la máxima autoridad. Nadie está sobre de Él y nosotros le pertenecemos y estamos allí. En el reino no hay temor. En el reino de Dios no tiene cabida el temor. Y te preguntarás entonces, ¿por qué experimentamos temor? Porque estamos funcionando en este mundo, en medio de este reino, y nuestra mente, que fue alimentada durante muchos años por este sistema y que vivimos rodeados de este sistema, reacciona. Los dardos no vienen contra nuestro espíritu. Nuestro espíritu está protegido por el Espíritu Santo. Está sellado por el Espíritu Santo. Tiene un sello donde Él dice, me pertenece, y nada ni nadie puede entrar en nuestro espíritu. Entonces, ¿a dónde llegan los dardos? Aquí. El Señor le dijo a su pueblo, mira, tú vas a ver pueblos, naciones que son más numerosas que tú, más poderosas que tú. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando los espías fueron a Jericó? Que vieron a los de Jericó como gigantes, y ellos se vieron como langostas y tantas cosas. ¿Sí? Dice, cuando tú veas a estos pueblos, no tiembles, no te asustes. Recuerda lo que dice el Señor, yo hice por ti. Recuerda cómo te saqué de Egipto. Recuerda cómo viste mi poder. Cuando hablaba a su pueblo, o sea, en lugar de temblar y de ponerte a pensar que ese es un pueblo superior a ti, mucho más fuerte, todo, no pienses en ello. Piensa en lo que yo hice por ti. Piensa en que yo he puesto mi amor en ti. Piensa en todo lo que tú viste que hice, ¿sí? No pienses en lo otro. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios, su fe está creciendo en nosotros. Y la palabra dice que esa fe es el escudo contra los dardos que el enemigo manda contra nosotros, a nuestra mente. Jesús dijo, van a sufrir persecución, va a haber tribulación alrededor de ustedes, pero no teman, yo estaré con vosotros. ¿Se recuerdan que lo dijo Él? No teman, yo estaré con vosotros. ¿Sí? Ahora bien, los dardos vienen a nuestra mente. ¿Sí? El enemigo quiere destruirnos.
El enemigo quiere matarnos, quiere detenernos, quiere robar. Y sabe dónde es que nos puede afectar. Pero Dios, que es quien nos creó, Dios que es quien diseñó nuestro cerebro no se creó porque dos moléculas chocaron en el espacio o por tantas teorías que hay. No, cuesta más trabajo pensar en eso que saber que un Dios poderoso creó. Nuestro cerebro fue diseñado por Dios. Él lo conoce a la perfección. Él sabe cómo funcionan nuestras neuronas, cómo se interconectan todos los circuitos eléctricos, cómo se activan las memorias. Todo Dios lo sabe perfectamente. Por eso nos da un manual. Nos da un manual para que nosotros sepamos cómo debemos de actuar. En pocas palabras, cómo debemos de pensar. Por eso la palabra de Dios habla de una mente renovada. Cuando conocemos al Señor, cuando viene Cristo a nuestra vida, empieza un proceso de transformación de nuestra mente, de renovación de una mente que creció bajo un sistema en el cual la esclavitud del pecado, de nuestros deseos, de nuestras filosofías, nuestras doctrinas, nuestros pensamientos, todo lo que puede haber a nuestro alrededor, va conformando nuestra manera de pensar. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, empieza una renovación de nuestra mente. Empieza a venir la palabra a nosotros. Empezamos a ser alimentados por su palabra. Empezamos a recibir la revelación de su palabra a nuestro corazón. Y nuestra mente empieza a ser renovada. Y en la medida en que va creciendo la fe de Jesucristo en nosotros, la palabra de Dios establece que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Creerlo, sí, es una cosa. Vivirlo es la otra, ¿sí? O sea, a algunos les cuesta trabajo creer que podamos tener la mente de Cristo. Pero la palabra establece que tenemos la mente de Cristo, a medida que Cristo se forma en nosotros. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo nos muestra la palabra que es la mente de Cristo? O sea, la mente de Cristo pues, se va formando en nosotros. Podríamos ver algunas características de tener una mente, vamos a emplear la palabra, el concepto sólida, o sea, firme. Una mente que en la medida que se van estableciendo principios, fundamentos, alimentados por nuestro espíritu, porque el que debe de alimentar nuestra mente es el espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene a nuestro espíritu, se revela, es Dios revelándose en nuestro espíritu, es el Espíritu Santo guiándonos a la verdad, se manifiesta hacia nuestros pensamientos para entonces actuar, comportarnos y vivir de acuerdo a lo que nuestro espíritu se está manifestando. Si nosotros vivimos de acuerdo a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que observamos, entonces nuestra mente se está alimentando del sistema en el que estamos. Y ese sistema no está gobernado por Dios. Sabemos quién es el que gobierna. Sabemos qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Así es de que la mente de Cristo es una mente que en la medida en que se va renovando, Cristo no tuvo que renovar su mente. Él nació libre de pecado, ¿sí? Pero nosotros sí nacimos de nuevo y tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Venimos de un mundo de esclavitud a un mundo de libertad. Y esa mente tiene que mantenerse allí firme. Se manifiesta el dominio propio en nuestra mente, ¿sí? La misma palabra de Dios nos da la línea a seguir y nos dice claramente en qué debemos nosotros de pensar, cómo debe de ser nuestra manera de actuar. Dice la palabra que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, para empezar. Antes de seguir avanzando, lo primero es tenemos que pensar en lo que es verdadero. Si tú estás dedicándole tiempo a ejercitar tus neuronas pensando
en lo que tú te imaginas, en lo que tú crees, o en lo que otros dicen, o en lo que en las redes sociales dicen, o en lo que el TikTok dice, en lo que esto dice, está tu mente en otra. No sabes si es verdadero. Hoy en día este mundo está envuelto en una red de distorsión y de mentira. Cada día le es más difícil a la mayoría de las personas saber qué es verdad y qué no lo es, ¿sí? La palabra dice, piensa en lo que es verdadero. Entonces, ese es lo primero que tenemos que tener nosotros presente para evitar vivir en temor y caer víctimas de ese ataque del enemigo a través de este dardo que lanza contra nosotros. Mantener nuestra mente. El Señor dice, mira, piensa en lo que es honorable, en lo que es justo, piensa en lo que es puro, piensa en lo amable, piensa en lo que es de buena reputación, piensa en ello si hay alguna virtud, si hay algo bueno, ¿sí?, que te va a traer a ti, que te va a alimentar. Si hay algo digno de alabanza, considera estas cosas. Esto es solamente una línea, no es que es algo puntual, son únicamente estos puntos en los que debes de pensar. No, es el criterio en el que debes de seguir para que tu mente, guiada por el Espíritu de Dios que mora en tu espíritu, se mantenga atenta a todos estos ataques que el enemigo está lanzando. Yo he conocido personas que han venido a pedir oración porque viven en unos estados de temor impresionante, porque tienen miedo. Recuerdo una persona que me decía, es que en mi familia ya van 3 que se mueren de tal enfermedad y yo vivo con ella ya casi quería empezar a tomar medicina contra la misma enfermedad, porque ya en su familia habían muerto varios. Y vivía prisionera del temor, con una angustia que no le permitía vivir en libertad. Que aunque creía en Dios y ella sabía, pero el temor que se había apoderado de ella era superior. Y sí, el temor enferma, llega a alterar nuestras capacidades, y entonces ya no es solamente el efecto de la esclavitud propia del temor, sino el desarreglo, vamos a llamarlo así, el descontrol en nuestro organismo que genera el temor. Por eso el enemigo lo que quiere es eso, es destruirnos, es robarnos la paz, es robarnos lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, en la medida en que la palabra de Dios va creciendo en nosotros y cada vez nos aferramos más a esa palabra, a la revelación de su palabra, vivimos conforme de ella, vamos a ir estando cada vez más protegidos. Es cuando el escudo de la fe se va a ir levantando constantemente en nosotros para protegernos. No es correr a la Biblia a buscar, yo sé que hay un versículo por ahí que déjame leerlo para ver si me siento mejor. No, es que esa palabra ya esté hecha viva en tu corazón, para que cuando ese dardo venga contra de ti, es de una manera automática que se levanta. Inmediatamente el Espíritu de Dios te manifiesta y te habla de quién es Dios en tu vida, quién eres tú para Él, el amor de Dios en tu vida, las promesas de Dios sobre de ti, lo que Dios ha establecido. Y allí es donde se hace evidente esta palabra, ¿sí?, el objeto de la revelación de la palabra en nosotros para la respuesta a los ataques que el enemigo tiene. Decirle al Señor, te entrego mis cargas. Y al rato, oye, pero es que me siento igual. ¿Sí? O decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ando que no. Lleno de temores no es repetir una palabra por repetirla, no es pegarla, y no es que esté mal tenerla presente para leerla si quieres en tu nevera. No, lo importante es que esté escrita en nuestro corazón, y esa es la revelación de la palabra. Esa es la revelación. El temor va a estar. No estoy diciendo que el haber conocido a Cristo nos libere de experimentar el temor, no.
Por eso Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes, ¿sí? No teman, porque va a haber muchas cosas que les van a llevar a temer. Va a haber mucha tribulación a su alrededor. El mundo va a entrar en un sistema donde cada día va a generar más temor en el ser humano. Pero yo voy a estar con ustedes. O sea, vivan bajo esa seguridad. Y esto es lo importante de esta palabra, porque Él es el que nos capacita para ello. Los puntos primordiales, lo más importante que debemos de tener nosotros presente, es que Él nos ha dado esta capacidad para que nosotros podamos vivir en la paz que Dios quiere que tengamos. En esa vida en abundancia que Él ha establecido en nuestras vidas. ¿Podemos experimentar el temor en determinados momentos conociendo a Cristo? Sí, sí, sí. Puede ser que la situación que venga en contra de ti en ese momento, vamos a decir que no esperabas que sucediese, y quizá en determinado momento empiezas a decir, wow, tengo temor, o experimentarlo, porque en la carne, ¿sí? En la carne, o sea, la carne recibe y experimenta el temor, porque dice la palabra de Dios que el que piensa, la manera de pensar de la carne es muerte, ¿sí? A final de cuentas. ¿Por qué? Porque no tiene las capacidades de resolver la carne como sí las situaciones que se presentan. Más la manera de pensar del Espíritu dice, es vida y es paz. Hace 30 años yo experimenté mucho temor. Hace 30 años, cuando Dios nos dio la palabra de venir a este lugar, a esta isla, de dejar lo que teníamos establecido en México, mi profesión, mis empresas, mis negocios, la seguridad de nuestra casa o de las casas que tuviésemos, en fin, todo lo que representaba nuestra vida. De un día para otro el Señor me dijo, deja todo y te vas a esa isla donde pues nadie nos conocía aquí. Yo sabía que era Dios el que me estaba dando esa palabra, pero yo tenía temor. Yo tenía temor porque mi esposa estaba embarazada y faltaban pocos meses para que naciera nuestra hija. Porque tenía 2 adolescentes, una de 11 y otra de 9 años. Y el Señor me estaba diciendo que me viniese a un lugar donde nadie me conocía, a otro país, y que tenía que dejar todo, que no podía traer más que 2 maletas de allá, y el Señor me hizo ver que Él no quería que yo trajera absolutamente nada de lo que yo tenía allá, que tenía que dejar todo. Y yo tenía temor, sí, yo tenía temor. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a llegar allá? ¿Qué va a pasar? No sabía nada. Me preguntaba muchísimas cosas, y mientras más me preguntaba, créanme que el temor crecía. Hasta que un día, en medio de ese proceso, todo fue muy rápido, llegó una hermana nuestra que había sufrido un infarto masivo, le habían llevado al hospital, la habían dado como muerta. El Señor la levantó, la sanó, salió, y lo primero que hizo fue ir a nuestra casa. Y cuando abrió la puerta y la vi allí, sorprendido, nos dijo a mi esposa y a mí que ella había tenido una visión en ese proceso que tuvo de vida, de muerte, y que el Señor le había dado una palabra para nosotros, una palabra para mí. Y sin más, me dijo, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dice, yo estaré contigo, la corriente no te anegará, y cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te mando a pueblo de habla fácil, de cabeza dura. Es una palabra que está en Isaías.
Es una palabra que también el profeta Ezequiel en determinado momento dio. Pero en ese momento el Señor me la recordó. En ese momento hizo que esa palabra, más que recordarla, se hiciese viva en mi corazón. Y el temor que hasta ese momento se había apoderado de mí pasó a segundo término. Quizá mi mente se cuestionaba. Ya estaba cumpliendo 8 meses de embarazo mi esposa y estábamos aún en México y ya nos habíamos desprendido de todo y no sabía si nos iban a dejar salir porque no podía volar de 8 meses de embarazo y no sabía lo que iba a pasar. Y muchas personas, sus padres, su familia, mi familia, me decían: espérate a que nazca el bebé y ya después se van, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué te tienes que ir ya? Etcétera. Es que ya el Señor me dijo que ya. Y me dijo que no, que Él me lleva y nos vamos. Y también había temor en que no pudiésemos salir y entonces me cuestionaran y me dijeran: ¿no que Dios te había dicho? ¿No que Dios te llevaba? ¿Dónde está entonces? Y seguimos avanzando y salimos de México y nadie se dio cuenta que estaba embarazada y llegamos aquí a la isla. Al mes nació nuestra tercera hija y empezamos, y hasta el día de hoy esta palabra se ha cumplido, y como Él lo prometió a su pueblo, se cumplirá por 1000 generaciones, porque Dios es fiel y lo que Él promete se cumple. Sí. Yo nunca te voy a decir que no experimenté el temor, sí lo experimenté, pero también te debo decir que la palabra de Dios revelada en el corazón echa fuera el temor, porque el amor de Dios está por encima. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pon tus ojos en Él. El manual para la paz, el manual para la vida plena, está en su palabra. Deja que sea el Espíritu Santo el que te guíe, el que te muestre, el que manifieste lo que Dios tiene para ti. Este mundo no te va a dar paz. Este mundo no va a retirar de ti el temor, no te va a dar la seguridad que tú esperas. Este mundo cada día está avanzando hacia lo que el Señor mismo nos advirtió que iba a suceder. Cada día seguirán colapsando los sistemas económicos. Cada día seguirá aumentando la violencia. Estamos viendo cómo la corrupción se manifiesta cada día en más y más lugares, más países. Estamos viendo las injusticias, la violencia, las guerras que aumentan, el hambre. Todo lo que Jesús nos advirtió que iba a suceder antes de su segunda venida. Sabemos que Él está retrasando los tiempos porque el corazón de Él es que cada día sean más los que le conozcan, los que se arrepientan y le reciban a Él. Pero de que el Señor viene. Hace unos momentos hablaba con un miembro de la iglesia y me decía: es que la venida del Señor es inminente. Bueno, sí, Él prometió que iba a venir. Ya está en nuestro corazón. Y estamos viendo lo que Él dijo que sucedería. Y esto que Él dijo que iba a suceder antes de su segunda venida no nos va a dar paz. El mundo no nos puede dar paz. El mundo no nos puede dar seguridad. No voltees tus ojos ni al norte, ni al sur, ni a ningún lado, porque la seguridad no vendrá de nadie de este sistema. La seguridad viene de Dios. Solamente de Él viene la paz. No va a venir de otro lado. Así de que alimentémonos de su palabra, que su palabra siga creciendo en nosotros. Seamos obedientes a Él, a su palabra, y es lo único que nos va a asegurar que la vida plena que Cristo Jesús quiere para nosotros sea en nuestras vidas. Esa paz maravillosa que el amor de Dios trae a nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la misma promesa que diste a tu pueblo, Señor, nos la has dado a nosotros. Señor, gracias
porque vemos en cada uno de esos hombres y mujeres desde el principio, Señor, de tu pueblo, que han vencido el temor para alcanzar el propósito. Lo vimos en Abraham, que venció el temor para salir al desierto, Señor, porque tú le diste una palabra y creyó en ti. Lo vimos en David, Señor, que venció a Goliat, porque tuvo una palabra que sintió en su corazón de salir a enfrentar a ese gigante que tenía atemorizado a todo un pueblo por su fuerza y por su tamaño. Lo vimos en los profetas, Señor, que nunca se detuvieron a dar una palabra aún sabiendo que sus vidas peligraban, y muchos murieron, Señor, por llevar la palabra que tú encomendaste en sus vidas. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy, por la guianza de tu Santo Espíritu, la revelación de tu palabra y tú, Cristo Jesús, formándote en nosotros, por tener tu mente, Señor, podemos avanzar como tú nos dijiste, sin temor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque sabemos, Señor, que no hay nadie más grande, más fuerte ni poderoso que tú. Porque nos has trasladado a tu reino, Señor. Un reino de libertad, un reino de paz, un reino de justicia. Y que aunque estemos en este mundo, y en este mundo hay tribulación, y las tendremos, pero tú siempre, Señor, estarás con nosotros. Nunca nos soltarás de tu mano. Y en ti encontraremos paz, reposo, descanso, seguridad y la manifestación de tu amor, Señor, en nuestras vidas. A ti sea, Padre, toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.